Aragón se ha comprometido a contribuir a que el calentamiento global no supere el 1,5 grados en los próximos años. Por eso acaba de presentar la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático. El objetivo es reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030. Hablamos ya con el consejero de Sostenibilidad del Gobierno aragonés, con Joaquín Olona. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo van a hacer para poner en marcha esos objetivos que se marcan, reducir un 40% las emisiones de cara al año 2030? Bueno, pues desarrollar la estrategia que acabamos de presentar, que se presentó la semana pasada, que por cierto acaba de usted hacer referencia al Acuerdo de París, es fundamental, y un acuerdo al que el Gobierno de Aragón nos adherimos inmediatamente, ¿eh? Entonces, esta estrategia es fruto de ese compromiso, de esa adhesión al Acuerdo de París, y sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar desde el Gobierno, trabajar desde las empresas, pero convencernos de que solo las empresas y solo los gobiernos no vamos a poder luchar contra el cambio climático, que es absolutamente imprescindible que nos concienciemos absolutamente todos, también como ciudadanos. Vamos a las acciones concretas. Van a poner en marcha una oficina del clima y un Consejo Aragonés del Clima. ¿Cómo están? ¿Se están conformando ya? ¿Qué personas van a formar estos órganos? Yo espero que el Consejo Consultivo vamos a tener una primera reunión de constitución, aunque sea informal, porque esto pues requiere un proceso institucional, ¿verdad? Un decreto que lleva su tiempo, pero antes de final de mes, en este mismo mes, vamos a tener una primera reunión con los miembros de este Consejo Consultivo, que va a representar a todos los estamentos de la sociedad. No es un grupo gubernamental, no es un grupo administrativo, sino que tiene que representar, y es lo que queremos que sea, a los distintos estamentos de la sociedad, a la investigación, a las empresas, a las organizaciones ambientalistas, a las organizaciones empresariales, sindicales, al mundo de la investigación, a la sociedad civil en general, en definitiva. Y una vez representada la sociedad, ¿cuáles van a ser las líneas concretas de actuación? ¿Qué quiere poner en marcha el Gobierno de Aragón? Para que el ciudadano entienda, bien, hay una estrategia de cambio climático, hay que luchar contra el cambio climático, pero ¿qué quiere hacer el Gobierno de Aragón? Mire, nosotros como Gobierno inmediatamente lo que ya nos hemos puesto a trabajar, además de la constitución de este Consejo Consultivo y la Oficina de Cambio Climático, es en la elaboración del plan de acción. La estrategia es de la comunidad autónoma, es de todos, pero el Gobierno de Aragón va a elaborar, y ese es nuestro compromiso, el plan de acción. Lo que planteamos es que todos aquellos agentes, empresas, entidades, asociaciones, instituciones de todo tipo, se comprometan también involucrándose en la estrategia, desarrollando su propio plan de acción. Un plan de acción que debe ser, lógicamente, que debe alinearse con la estrategia, con esas 152 acciones concretas que plantea la estrategia, pero que su desarrollo corresponde a los distintos ámbitos de la economía, de la sociedad y del medio ambiente. Le pregunto esa concreción de esas 152 líneas porque la oposición ha dicho de esta estrategia que tiene poca concreción, que falta presupuesto para dotar a esta estrategia, que es una actualización de la anterior, que es del año 2009 y se presenta ahora justo cuando faltan 3 meses para las elecciones y no va a dar tiempo a desarrollarla. Bueno, bien, estos son críticas políticas que yo asumo, pero creo que tienen una contestación bastante fácil. Vamos a ver, que sea una continuidad de la anterior. Por suerte, en Aragón no empezamos ahora a trabajar en el cambio climático. El hecho de que en Aragón, respecto de 1990, tengamos ahora un 1% menos de emisiones, que bueno, parece poco, ¿verdad? Pero es que en el conjunto de España han aumentado un 12%. Esto no es casualidad. Esto es fruto del trabajo de hace muchos años, no solo de los gobiernos de Aragón, sino del conjunto de la sociedad. Esta estrategia no es el resultado del trabajo, y menos improvisado, del Gobierno de Aragón ni de la Administración aragonesa. Es el fruto del trabajo de más de 240 entidades, de 240 participantes, perteneciente a más de 140 entidades. Por lo tanto, bueno, yo creo que simplemente por este hecho, pues, en fin, creo que esas críticas deberían haber sido un poco más cuidadosas, porque, insisto, no es una estrategia del Gobierno, sino que es una estrategia que por su alto grado de participación es del conjunto de la sociedad aragonesa y que no parte de cero. No es una mera continuidad de la anterior, es una actualización
Y además introduce una novedad muy importante. Es la apuesta del gobierno de Aragón, del gobierno, promovida por el gobierno de Aragón, impulsada y liderada desde el gobierno de Aragón, que es la apuesta por las emisiones difusas. Quizá tenemos la imagen de que el cambio climático, las emisiones, las tenemos muy asociadas a la idea de una chimenea, ¿verdad? Es lo que llamamos el sector regulado. Esas grandes empresas que emiten importantes volúmenes de distintas gases, ¿no? CO2 o otro tipo de gases contaminantes. Bien, en Aragón el 60% de las emisiones se corresponden al sector difuso. El sector difuso es aquel que no está regulado. Somos todos, desde los individuos hasta las pequeñas empresas, y un papel muy importante que también ejerce la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, introduce una innovación importantísima como es poner el foco en estos sectores difusos, que ya fue la idea con la que empezamos a trabajar desde el inicio de la legislatura. Enseguida hablaremos precisamente de la agricultura y la ganadería y de esas emisiones, pero quería fijarme primero dentro de esas 52 líneas de actuación que contempla esta estrategia. Hay 9 metas. Las enumera en la estrategia. Quiero fijarme concretamente en 2, que es la de transitar hacia un modelo energético bajo en carbono, y el otro que es avanzar en la descarbonización. Al final eso significa reducir las emisiones de gases contaminantes, y al final, viendo la política que lleva Europa y que había que trasladar a España y que había que trasladar a Aragón, ¿eso en el extremo se traduce al final, por ejemplo, en el cierre de la central térmica de Andorra? Bueno, bien, pero me permitirá que también hay un principio fundamental de la estrategia, que es la transición justa. Claro que tenemos que reducir las emisiones. Reducir un 40% las emisiones cuando en los últimos 30 años solo hemos reducido un 1% es un esfuerzo de titanes, es un reto colosal. Nadie creo que debe discutir que es necesario, imprescindible, reducir las emisiones, apostar por esta descarbonización. Es que nos va en ello la salud. Quiero hacer también énfasis en la salud, ¿verdad? Bien, ahora, esto, e insisto, la estrategia, hay un principio fundamental que es la transición justa. Esto no lo podemos hacer a costa de nadie. Tenemos que ir un esfuerzo acompasado en el que no solo nadie se quede detrás, sino que nadie pague un coste absolutamente desproporcionado. No tiene ningún sentido que nosotros hagamos un esfuerzo colosal con costes territoriales al que usted se refiere, que no son admisibles, porque tampoco eso va a ser útil. Esto no es una cuestión solo ambiental, sino que también lo tenemos que ver como una cuestión social. La sostenibilidad no solo es una cuestión de medio ambiente, es una cuestión de economía y de sociedad. Por lo tanto, insisto en esa transición justa. Estamos hablando del horizonte 2030. Por lo tanto, no deberíamos tener tanta prisa para cerrar ninguna central ni ninguna instalación de la que depende el trabajo y la economía de mucha gente. Y hay tiempo suficiente para hacer las cosas correctamente. Y además en Aragón estamos especialmente legitimados, dado el importante esfuerzo que estamos haciendo en instalación de energías renovables. Pero precisamente por eso, por ese binomio del tiempo y la transición justa, esto, consejero, no se veía venir ya desde hace tiempo y parece que nos ha cogido por sorpresa, que ahora hay que ir buscando soluciones de urgencia. Bueno, sí, se veía venir, pero creo que también se veía venir por todos. Lo digo porque parece que ahora haya determinados, agentes o grupos políticos que se rasgan las vestiduras. Bueno, pues se veía venir, pero creo que también deberíamos ser todos más sensatos y más justos, reconociéndolo todos, ¿no? Que se veía venir por parte de todos. Habla usted también de las energías renovables. Aragón está muy bien posicionada dentro de España en este sector. Además, se están construyendo diferentes plantas. Este fin de semana en Aragón Noticias veíamos distintos proyectos en Saper de Calanda también. Está bien posicionada, hay que seguir apostando por las energías renovables, también, por ejemplo, como alternativa a la central térmica de Andorra. Por supuesto, además debemos presumir desde Aragón que en estos momentos estamos liderando las energías renovables en España y somos un referente de primer orden internacional. En esta legislatura, en estos momentos estamos tramitando y en fase de construcción de 143 parques eólicos y 56 instalaciones fotovoltaicas. Esto es muy importante, o sea, no sé si somos conscientes todavía de lo que representa esto. En pocos años nuestro escenario energético va a cambiar de manera radical hacia el escenario de las renovables, con lo cual Aragón
va a ser un contribuidor, un contribuyente de primer orden importantísimo para que España en su conjunto haga también sus deberes, ¿verdad?, como nación, como Estado, en relación con los compromisos de cambio climático, porque también España en su conjunto tiene que aumentar la contribución de energías renovables en un 32%. En este esfuerzo que tiene que hacer España, Aragón vamos a prestar un impulso y un apoyo de primer orden. Otro de los retos de la comunidad autónoma, la gestión de los purines. ¿Cómo va ese decreto que está ultimando el Gobierno de Aragón? Bien, es un decreto que ha sido muy compleja su tramitación. El otro día repasábamos y teníamos más de 50 trámites los que ha habido que hacer. En estos momentos estamos finalizando el último trámite definitivo, que es el informe del Consejo Consultivo, que bueno, creo que se va a producir de forma inminente. Por lo tanto, bueno, yo creo que en las primeras, que antes del 15 de marzo va a estar publicado en el BOA. Cuéntenos qué va a contener ese decreto de purines, porque el sector lo espera. Además, esperaba ya que ya saliera en verano. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a aportar mire, para regular la gestión de los purines? Sí, si me permite situarlo, va a contribuir a dos grandes retos, que es la reducción de la contaminación por nitratos, de la contaminación de las aguas, y mucho que ver también con las emisiones. En este caso no de CO2, sino del óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el CO2. Por lo tanto, hay que relacionarlo directamente. Antes me decía que vamos a hacer al cambio climático, ¿verdad? Pues esto es fundamental. La reducción de las emisiones asociadas a la agricultura y a la ganadería, no tanto con el CO2, como digo, sino a través del óxido, reduciendo las emisiones de óxido de nitroso y también de amoníaco, que aunque no es un gas de efecto invernadero, es un gas muy nocivo. Por lo tanto, y todo esto, insisto, nos afecta y contribuye a la mejora no solo de nuestro medio ambiente, sino de nuestra salud. La idea esencial del decreto de purines es trabajar de forma colectiva a través de centros de gestión, de manera que podamos garantizar que el uso fertilizante, que es la apuesta por la que hacemos, el uso fertilizante de los purines, que es una fuente de nutrientes para la agricultura, se haga de manera rigurosa, organizada y controlada a través de centros gestores que deberán tener su correspondiente autorización y estarán sujetos a un control y un seguimiento pues muy estricto. Aragón, de hecho, produce alimentos para 12 millones de habitantes y las emisiones de esos gases contaminantes que dice el consejero, que provienen de la agricultura y la ganadería, solo de estos dos sectores suponen el 20% del total de la comunidad autónoma. Y si hablamos de ganadería, evidentemente, hablamos del purines y de porcino. Un problema para muchos pueblos que llevan años luchando porque no se implanten más macrogranjas. Es el caso de Loporzano. Esto nos decía su portavoz hace unos días en este mismo programa. Puede ser que en pequeñas cantidades lo sea, pero es que resulta que ni siquiera en las cantidades que marca la ley y no se cumple. Es decir, no hay, el Gobierno de Aragón en esto muestra una dejación de funciones total y no fiscaliza, no hace inspección, no controla, ni siquiera tiene un registro de estas cosas. ¿Hay dejación de funciones por parte del Gobierno de Aragón a la hora de regular los purines? No, en absoluto. O sea, hay un control, hay una supervisión. Otra cosa es que lo que buscamos y lo que pretendemos es mejorar, perfeccionar, pero no porque se esté incumpliendo la normativa. En absoluto, no hay un incumplimiento de la normativa. Lo que está bien, eso no quiere decir que neguemos, porque sería absurdo negar que hay un problema. Insisto, no porque se incumpla ninguna normativa, no porque el Gobierno haga dejación de sus funciones, sino porque la normativa existente no es suficiente. El cumplimiento de la normativa vigente, a la luz está que no es suficiente para resolver el problema. Por eso el Gobierno de Aragón lo que hemos hecho es un nuevo decreto, un decreto mucho más exigente que la legislación vigente para hacer frente al problema de manera eficaz y rigurosa. Pero insisto, dejación de funciones en absoluto. Si hubiera dejación de funciones no habríamos hecho un decreto que lo que hace es aumentar considerablemente el nivel de exigencia. No es suficiente porque es verdad que el número de cerdos ha crecido a niveles bastante grandes en nuestra comunidad autónoma. Ahora mismo hay 13 millones de cabezas. Muchos nos llaman a Aragón como el establo de Europa, porque aquí acabamos criando a los cerdos, pero al final la transformación no se queda aquí, se va afuera. No pasa como en Cataluña, que allí sí se queda gran parte de la transformación. Este es un reto que tiene Aragón, porque al final
muchos miembros y muchos sectores dentro del porcino lo que denuncian es que al final aquí se quedan los residuos que genera la cría de cerdos, pero no nos quedamos con los beneficios de la transformación. Bien, a ver, que el número de que la cabaña de porcino haya aumentado no es una mala noticia, es una muy buena noticia y tenemos capacidad para aumentar más. No hay que, y en esto agradezco la pregunta que usted me hace, porque no debemos confundir el aumento de la cabaña porcina, que en sí mismo es una magnífica noticia, e insisto, y tenemos capacidad para aumentar más, y otra cosa es que haya efectos ambientales, que los hay, a los que nos acabamos de referir, que debamos corregir, que debamos evitar. Ese es el gran reto. El gran reto del sector porcino es resolver fundamentalmente el problema tanto de las emisiones de nitratos, de los vertidos de nitratos a través de los purines, como de las emisiones a la atmósfera. Y en eso es en lo que estamos. Y respecto del valor añadido que se debe quedar aquí, vamos a conseguir el anhelo que veníamos teniendo desde hace 30, 40 años, que era que efectivamente lo que usted dice, que el valor añadido se quede aquí. Eso va a ocurrir. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe, ahora en Aragón hay importantes proyectos en ejecución, que alguno ya va a entrar en marcha de forma inminente en la zona de Binefar. En fin, hay muchos proyectos en estos, por citar también Bonaria, pero no son los dos únicos, hay muchos más, que van a hacer que en los próximos 3 o 4 años prácticamente el 100% de la transformación del porcino que producimos se haga en Aragón. Por lo tanto, ese argumento de decir es que solo aquí nos quedamos los purines ya no va a ser cierto. En los 2-3 próximos años vamos a ver cómo esa transformación se hace en Aragón y eso va a generar importantes beneficios sociales y económicos, sobre todo creación de empleo en el medio rural. Vamos a hablar de otro proyecto. Le pidieron al Gobierno central 80 millones de euros para limpiar el Ebro. ¿Con el adelanto electoral hay que guardar este proyecto en el cajón? Bueno, se los pedimos, ya creo que vamos a tener experiencia en pedir esto al Gobierno, porque se lo pedimos al Gobierno del Partido Popular, fue el presidente Lambán quien se lo pidió, quien le entregó el proyecto, el planteamiento directamente al presidente entonces presidente Rajoy. Se lo hemos vuelto a presentar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, pues se lo tendremos que volver a presentar al nuevo gobierno porque es algo absolutamente esencial. No podemos continuar haciendo frente a las riadas desde un punto de vista meramente reactivo cuando se produce el problema, porque además es antieconómico. Lo que planteamos es que efectivamente con 80 millones, que es lo que nos puede costar los daños de las riadas, pues en pocos años, pues hacemos frente no a eliminarlas, porque las riadas no las vamos a eliminar, sí a reducir los riesgos. Entonces, ¿está de acuerdo con miembros de la plataforma y de la Asociación de Afectados por las Crecidas del Ebro que decían esto a favor de la limpieza del río? Ha habido fisuras y bueno, pues todo eso es una forma de darse cuenta de que la Administración tiene que tener en cuenta que es necesaria la limpieza no solo por los campos de la gente que vive en la ribera, sino por los propios núcleos urbanos y los propios habitantes que viven, que van a tener que dejar sus pueblos. Y es que el Ebro cada vez tiene menos capacidad de evacuación de agua. Por tanto, por eso, desde el Ayuntamiento de Quinto lo que volvemos a solicitar a la Confederación es que se acometan las limpiezas de las gravas y la limpieza de la vegetación de dentro del cauce del Ebro para que cuando pasen 1.500, 1.800 o incluso 2.000, pues podamos ver el Ebro con ese caudal tan grande, pero que no afecte. ¿Está de acuerdo, por tanto, con estas afirmaciones? ¿Hay que limpiar el río, sí o sí? Totalmente. O sea, vamos, las comparto tanto como que, de hecho, este año, bueno, el año pasado ya, ¿verdad?, en el 2018, por primera vez, el Gobierno de Aragón, sin tener la competencia sobre el dominio público hidráulico, que no la tenemos, que corresponde a la Confederación, hemos hecho actuaciones de limpieza en el propio cauce, actuando allí donde sí que podemos, que es en las zonas que están declaradas de monte de utilidad pública. Fue un resquicio que hemos encontrado para poder actuar y lo hemos hecho en Pradilla de Ebro, lo hemos hecho en Alcalá, lo hemos hecho en Pina, hemos actuado sobre casi 50 hectáreas que, aparte del valor que tiene en sí mismo, sobre todo hemos querido con ello demostrar que se puede y que se debe. Lo hemos hecho con el mismo planteamiento que limpiamos nuestros montes. Nuestros montes, ¿verdad?, fuera de las riberas, pues todos los años actuamos sobre 4 o 5.000 hectáreas y deberíamos actuar sobre más. El mismo planteamiento, salvando las distancias y las diferencias, hemos hecho, y creo que se ha demostrado no solo que es posible hacerlo, cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos ambientales, sino que se debe hacer. Claro que tienen razón.
Por cierto, que se quejaban también ellos mismos del retraso del pago de las ayudas por parte del Gobierno de Aragón respecto a las crecidas del año pasado. ¿Ya están en marcha? ¿Se les va a pagar próximamente? Vamos a ver, hemos pagado todo dentro de los plazos que se comprometieron. Hemos pagado todas las ayudas que se nos han justificado. Tan solo nos quedan las que están pendientes de que nos justifiquen, que para que se hagan una idea del total de 10 millones de euros, pues que hemos pagado 9. Es verdad que queda 1 millón, pero insisto, no es que no lo hayamos pagado, es que nos tienen que justificar las acciones correspondientes a las que corresponden ese pago. Pues gracias por estar hoy con nosotros, consejero Joaquín Olona. Gracias y buenos días. Muchas gracias a ustedes.